Pues vamos a hablar con Silvia Ederra, una de las jugadoras que ha anunciado a final de curso que cuando concluyese la temporada dejaría el balonmano después de, hablo de memoria, pero diría que casi 20 temporadas en la élite, 41 años, 13 títulos en su palmarés particular y una medalla de bronce con las Guerreras Junior hace justo 23 años, nada más y nada menos. Vamos a repasar su trayectoria, que ha sido muy prolífica, y Chaco, Alicante, Castro Urdiales, Sporting, Veravera, Sporting, retirada, luego otra vez Sporting. Hay mucho que contar aquí, hay mucho que contar y no perdemos tiempo. Silvia Ederra, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Asimilando ya? ¿Es de verdad esta Sí. o no? ¿Qué? Todo el mundo pregunta eso, ¿eh? Yo me lo tengo que pensar. Os voy a dejar que os relajéis un poco y a partir de ahí ya veremos. Luego en el mercado de invierno, en enero, febrero, que está la cosa Hombre, un poquito parada, retornas ahí de repente. ahí, ahí. Oye, ha sido muy difícil, podrías haber seguido otro año más. Cuestión física, cuestión ya mental, laboral, cuéntanos. Pues ha sido, a ver, yo creo que físicamente me encontraba bastante bien. Encima, últimamente no estaba disputando muchos minutos y los aguantaba bien. Ni me cansaban los partidos ni los entrenamientos. No sabía cómo iba a reaccionar después de toda la operación que tuve en agosto, pero la verdad que mi cuerpo ha respondido súper bien, así que estoy encantada con él. Y la cuestión yo creo que ha sido mucho más mental, ¿no? Al final ya me estaba costando ir a entrenar. Es verdad que con 41 años ya me quiero centrar un poco en mi vida laboral, en mi vida personal, que al final son muchos años. Es verdad que he sido una privilegiada por estar haciendo lo que me gusta y encima poder cobrar con ello más de 20 años, lo que dices, ¿no? Al final a nivel profesional. Pero es verdad que también he sacrificado muchas cosas, o sea, por otra parte. Sí que he seguido siempre estudiando, tengo varios estudios, tengo administración y dirección de empresas, máster en marketing y varias cosas, lo que pasa es que me falta un poco de experiencia, aunque había cogido algo. Y este año ya me tocaba otra vez hacer campaña de renta, que son 3 meses y medio en verano, pues hacer declaraciones de la renta. Y este momento ya dije, mira, ya estoy haciendo demasiado esfuerzo, ir y volver todos los días de Pamplona a Logroño, que son 200 kilómetros diarios, levantarme a las 6 de la mañana, llegar a Logroño, entrenar pues 2 horas o más, depende si hay vídeo pesas. Y al final me estaba costando. Es verdad que cuando volví después de la operación yo tenía muchas ganas, tenía muchísima ilusión, pero luego vi que ya de cabeza igual quizás no estaba tan motivada, ¿no? Creo que al final me he dado cuenta que tengo que dejar un poco de paso ya a lo que son las jóvenes, porque yo creo que ya van en otra sintonía, ya no tema físico, sino tema de otras cosas, ¿no? Yo creo que he sido una afortunada por vivir varias épocas de balonmano, he vivido los más años más top que eso sean increíbles, he vivido los peores prácticamente y ahora pues se está mejorando un poco, pero la verdad que todavía creo que queda mucho camino. Entonces, creo que digo, yo creo que es ya un momento para dar un pasito a un lado, ¿no? Y ya dejar paso a las nuevas generaciones que también tienen que disfrutar, que si no, no van a llegar a los 41 como yo. Luego hablamos de las distintas épocas que has vivido tú en primera persona, porque es muy interesante que tú cuentes los cambios desde dentro. Pero en cuanto a la despedida, en cuanto al adiós, estamos viendo imágenes ahora del vídeo que publicó en redes el club. ¿Cómo se ha gestado esto? O sea, ¿cuándo realmente decides y te das cuenta que ya es el último curso? Y sobre todo, ¿cómo viviste el último partido, tus últimos minutos en cancha? Pues yo creo que fue un poco lo que te digo, ¿no? Al volver de la operación, yo creo que llegó ya diciembre y así, ya estaba un poco diciendo, "Uf, me está costando, o sea, me está costando que todos los días iba encantada, todos los días iba al 100%, al 200%, todos los días. Pero luego yo creo que empezamos un poco con los resultados malos, la dinámica quizás un poco negativa y dije, "Uf, yo ya no estoy para esto". O sea, ya el sentimiento no era el mismo, ¿sabes? De todo. Y al final digo, es que después de tantos años y ya no noto ese gusanillo cuando vas a jugar, esa cosilla, ya digo, yo creo que es el momento perfecto. Hablé con el presidente, me comentó a ver qué idea tenía y él me dijo, bueno, pues estás en tu derecho de, o sea, lo que quieras tú. Me dice, yo creo que es buen momento también pues para retirarte, así podemos hacer un homenaje bien pues a las personas que se van, pues como Carla Rivas, Tati y así, que son gente que ha estado muchos años. Y le dije, mira, pues es que ya me faltaba, estaba un 99,9, pues ahora ya es un 100%, ¿no? Entonces, yo creo que como ya me había retirado una vez, no ha sido tan complicado. Vale, luego hablamos de ese momento también de 2020. Pero cuéntanos primero tus inicios. Vamos a ir cronológicamente desde el principio.
¿Tenéis tiempo? Em, sí, esto. Lo bueno es que no hay anuncios ni tele. Podemos estar aquí horas. Quiero que cuentes, lo primero, cómo empiezas y por qué eliges balonmano. Y luego, por qué la demarcación de pivote y cuándo se consolida eso. Pues mira, yo con 7 8 añitos, creo que era, mi hermana, que es 2 años mayor que yo, se había apuntado ya a jugar a balonmano. Y yo le veía que se lo pasaba muy bien con sus amigas, que iban siempre, que entrenaban y que estaba muy contenta. Y es verdad que en el colegio siempre había hecho multideportes, siempre estaba con los chicos jugando a todos los deportes, en gimnasia algunas iban a andar, como se suele decir, y yo pues jugaba a todo y me apuntaba a todos los torneos de todo y a todo. Pero al final dije, oye, el balonmano no lo había tocado tanto y probé y me gustó. Además, mis comienzos fueron con Manu Tallo. O sea, también fue de mi primer entrenador y con Juanma Amas, que la verdad que siempre les agradezco un montón. Y es verdad que yo antes era lateral izquierdo, es verdad que tengo mucha fuerza de lanzamiento, la finta. Bueno, yo tuve la suerte del único año que se hizo jugar juvenil de tercer año, que eso Ah. no lo ha podido mucha gente. He sido la que lo probó y la que ya no se hizo más. Pero sí que es verdad que ahí encima yo estaba fastidiada de la espalda y jugamos con la selección navarra en Elche. Se jugó la selección y ahí me llamaron para la selección junior, justo. Y me llamó Aldeguer. Ya había empezado a entrenar era el Etorquisuna antes, que luego se fusionó con el Ichaco, que eso fue un poco así como empezó el Ichaco ya para subir para arriba. Y estaba entrenando con los dos. Y entonces el que estaba ya de entrenador, que era, bueno, ya estaba David Neira, y luego estuvo Juan Tapetechea, me dijo, joder, igual te pongo en el pivote, pero, joder, porque eres muy inteligente, tienes mucha visión de juego, has visto mucho balonmano, y al final desde ahí como que se ve todo diferente. Entonces, como que te anticipas un poco, ¿no? Muchas veces a lo que va a pasar. Y yo tampoco le di importancia, yo seguí de mi lateral, seguía mi tercer año de juvenil de lateral, pues al final eso, pues por fuerza, altura, pues era otra cosa. Antes igual no se hacía tantas pesas como igual se hacen ahora, ¿no? Entonces yo ya lo llevaba un poco de serie, como quien dice. Entonces, pues destacaba también por la fuerza bastante. Y luego nada, pues llegué un día, estábamos en la selección junior, estaba con José Aldeguer y dice lanzamientos por puestos. Y, vale, cojo mi balón, me voy al lateral izquierdo y me dice, ¿qué haces? Y digo, pues ir al lateral izquierdo, ¿sabes? En plan de... Bueno, es verdad, miento, es verdad que había habido algún torneo antes que había estado con Cristina Mayo, que me vio alguna Vale. vez jugar, y me dijo que tenía un defecto de desplazamiento en la finta. Nunca supe lo que era, nunca no sé, como que hacía algo raro que no... Es verdad que yo rápida nunca he sido, o sea, pero bueno. Y así se quedó la cosa. Y de repente, claro, cuando me llamaron a la selección dije, va, pues para lanzar, ¿sabes? Al final tampoco visión de juego, para lanzar, para pasar al pivote, para pasar a los extremos, pero bueno. Y de repente me dice Aldeguer, ¿qué haces? Y yo, pues lanzar de mi puesto. No, que te hemos traído para el pivote. Y yo, ¿qué? Que me has llamado a la selección para el pivote. Claro, al principio empecé a jugar ahí, y es verdad que al principio era como una pivote súper móvil, ¿no? Porque era, pues al final veía el espacio, iba, pero es verdad que me decía Aldeguer, joder, es que tienes una visión de juego que es que no la tiene cualquiera, eres una privilegiada, porque te anticipas como los movimientos de las defensoras y de tus jugadoras, y al final como que siempre encuentras el espacio. Y empecé ahí, y luego ya volví al Ichaco, o sea, después de la selección ya así, y ya empecé en el pivote y ahí me quedé. Es verdad que mi debut en División de Honor fue de extremo derecho. Mi primer gol fue un fuerte flojo a una portera de 2 metros, pero, pero sí que al final estaba más entrenando de pivotes. Es verdad que al final en Ichaco pues he tenido unas pivotes que, vamos, que me lo han puesto muy fácil para aprender de ellas, me han enseñado muchísimo y son un ejemplo. Es que está guay lo de las demarcaciones porque el otro día hablábamos con África y bueno, ya había sido todas en los dos extremos, en toda la primera línea, incluso portera decía antes de pivote, pero es verdad la conexión esa primero lateral y luego pivote, ¿eh? Pasa mucho en categorías inferiores siendo laterales y luego acabáis de pivotes. Ya que has nombrado así por encima lo de Aldeguer, la Junior y demás, cuéntanos en 2002, porque claro, en 2002 18 años tendrías aproximadamente. Sí. Sois bronce. De hecho, yo creo que es el segundo metal de las categorías inferiores de la selección, porque creo que hay por ahí alguna medalla en el 97, pero creo que es la primera en la categoría junior, eso seguro, en 2002. Ganáis el bronce contra Países Bajos, 27-19, pero no he podido encontrar ni fotos, ni el acta, ni nada por internet. Es increíble, porque es verdad que, claro, en esa época no es lo que es ahora, claro. Prometo que pasó, ¿eh? Aunque no haya documentos gráficos, prometo que pasó. Yo en Estella tengo muchos documentos y tengo la medallita en casa, que parece que no encuentras nada y...
Sí, sí, la verdad, a ver, yo estuve con jugadoras que luego llegaron a División de Honor ¿Quién estaba y ahí bueno, en esa generación vuestra del bronce estaba junior? Marta Mangué, Cristina González, Davinia Dumpierrez, Goretti Castañeda, Raquel Caño, Sonia Rodríguez, Vero Verdú, Dolores Martín, seguro que se me escapan muchas ahora mismo. Lorena Suárez creo que también estuvo. O sea, teníamos un equipo bastante competitivo y bastante bueno. Y además, claro, yo no había defendido nunca la defensa 3-3 de Aldeguer, fui allá y encima en el centro atrás y yo dije, a ver, yo estoy aquí, va, yo dije, a mí lo que me eche, no, no hay miedo al éxito. Y la verdad que nos fueron saliendo las cosas súper bien y nos llevamos el bronce en Finlandia. La verdad que fue una sorpresa y una alegría muy grande. ¿De Ichaco qué recuerdas? Porque, es que, claro, es que la gente tan joven que nos está viendo ahora mismo probablemente no sepa ni lo que es Ichaco, quiero decir. Pero claro, tú estuviste en Ichaco realmente antes del Ichaco Top, este super bestia que llegó a ser su campeón de Champions en 2011. Cuéntanos, creo que fue 2004 cuando llegaste, ¿puede ser? Sí, bueno, yo estuve toda mi vida en el Ichaco y no, en el 2002 ya estuve porque es lo que te comento del 2004 Etorquisuna. igual División de Honor, ¿no? Sí, bueno, ¿cuándo subió el Ichaco? ¿El Que 2004, me 2003? No, pillas. es que no me acuerdo Puede ser, sí, es exactamente. uno de esos dos O sea, yo años. ya subí con ella, lo que pasa que ahí tampoco tenía participación porque es lo que te digo, la gente físicamente era muy diferente. O sea, la gente no. Ya. Se hacía gimnasio a lo bruto, pero claro, venían las extranjeras que iban curtidas, curtidísimas. Y yo es verdad que he estado toda mi vida en el Ichaco, desde los 7 8 añitos. Y lo que te digo, tuve la suerte en juveniles ya que al principio no sabía qué hacer, sin irme a estudiar fuera, si no, y al final me decanté un poco por el balonmano, la verdad. Y estaba el Etorquisuna, que es el equipo que salió, era como una división del Betis Onac, que es ahora. O sea, eran como jugadores que habían estado en el Betis Onac, que al final se fueron con el entrenador y formaron un equipo. Y ese equipo eran jugadoras muy buenas, que ahí estaban Andrea Barnó, su hermana Blanca Barnó, Yolanda Chicote y así y decidieron que querían subir. Entonces hablaron con el Ichaco y al final fuimos como filial. Entonces yo entrenaba con ellas, entrenaba con las juveniles y estaba, bueno, doblando entrenamientos todas las semanas. Y yo ya jugué en la fase de ascenso a primera y ahí no sé si había plata o no. Yo creo que ni antes no había ni plata. Y luego se subía a división de honor, no me acuerdo cómo era. No, división, Lo que ¿cómo no era? había era oro, claro. Estaba plata No y ya había oro, está. creo que Claro. fue plata y bueno, y diciendo, no, pues yo subí, o sea, viví los ascensos, pero es verdad que tampoco participé tanto como igual ahora la gente joven participa, ¿no? Y la verdad que es que lo recuerdo con mucha ilusión. Al final ha sido mi casa toda mi vida, ha sido todo, me ha enseñado todo y tuve la suerte de cuando tuve el accidente y tuve que recuperarme, en un principio me abrieron las puertas y con Ambros Martín me dejó hacer la rehabilitación con ellos, probar a ver si podía volver a jugar. Hubo un parón por la selección y para ponerme bien físicamente me decía que persiguiera a Sandy Barbosa, y yo sí, ahora la pillo, ¿sabes? O sea que sí, sí, la verdad es que tengo muy buen recuerdo y, bueno, y al final es mi casa, o sea, ojalá Estilla tuviera otra vez un equipo ahí arriba, lo veo complicado, pero si no es Estilla, en este caso, pues que sea el Betis, que es el que está peleando por estar ahí arriba, ¿no? Y se mantenga con un equipo en Navarra, la verdad que es una alegría, sobre todo para los que hemos vivido tanto el balonmano. Nacía en Estella, para la gente que no lo sepa, por cierto. Luego, después de la época del Ichaco, porque quiero detenerme en algunos momentos que creo que son así más relevantes. Hay 2 años en Malalicante, otros 2 años en Castrurdiales, que, buah, recuerdo además, ahora mencionando estos dos nombres justo, te das cuenta también de cómo funcionaba a nivel económico y financiero el balonmano de antes, porque claro, me Me acuerdo lo que dices como me tanto lo cuentas. claro, lo digo porque tanto Malalicante como Lo que yo Castrurdiales. vine del Chaco, me fui cuando estaba ya así económicamente, que luego es verdad que pegó petardazo con lo de Asfi, y luego viví así y así. Total, total, sí, 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 sí. sí, 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 sí. Y luego Sporting, un año, primera vez que juegas con la camiseta del Sporting La Rioja, luego hablaremos del Sporting, ¿eh? Y en 2012, que me parece un momento bastante clave en tu carrera, es cuando firmas por Superamara Vera Vera. Bueno, entonces Vera Vera sin más. Además he cogido la foto y el titular de Deporte 100%, que ya dábamos fichajes en aquel momento, ¿eh? Ande, No, pero ande. este era oficial, este era oficial. Sales ahí con Tati, con la camiseta y demás. Cuéntanos, ¿cómo se cocina este fichaje? ¿Por qué Vera Vera? Porque claro, en ese momento Ichaco ya no era... Había pasado ya la época del Super Ichaco, se había descubierto todo el tinglado de Asfi y la película esta. Vera Vera estaba llamado a ser el equipo que iba a dominar. Sí, bueno, coincidió justo todo un poco, ¿no? Coincidió Sí, mi accidente,
Mi recuperación que hice con el mejor Ichaco para entendernos, fui al Sporting y ahí el Ichaco pegó el petardazo y luego pues en verano mi padre conocía pues a Tati, a Maya que estaba antes en la directiva del Vera Vera y así, tenía mucha relación de cuando jugaba el Ichaco. Y un día le dijo, oye, tal, mi hija, o sea, no, perdón, le dijeron ellos, oye, ¿tu hija qué intención tiene el año que viene? Y dice, bueno, pues está intentando saber si puede llegar a jugar arriba otra vez, porque claro, la verdad que es luchadora y es currante, pero bueno, ha llegado, no sé si va a poder volver a jugar porque había perdido 40% de fuerza en las piernas con el accidente, luego con la operación la verdad que salió muy bien y estaba en el Sporting, pero claro, al final era un plata. Entonces, claro, dices, en plata ves que puedes jugar y ves que en principio estás destacando pues porque al final todo lo que tienes, entre comillas, ya ganado del balonmano y todo lo que sabes y tal. Y yo le dije, bueno, y negociamos así un poco, pero fue como, mira, yo en principio no sé cómo voy a responder, si mi cuerpo va a responder. Me hicieron una ficha un poco a la baja, pero bueno, yo acepté con todas las condiciones porque al final dije, mira, es lo que yo quiero, me parecería el mejor premio después de lo que he tenido del accidente y todo. Y es verdad que yo ahí justo tenía unas vacaciones cogidas a los Juegos Olímpicos en Londres. Entonces les dije, mira, yo justamente tengo esto cogido porque no sabía si me iba a llamar ningún equipo. Y digo, pues en vez de empezar, imagínate, si empezaba el 27 de julio, pues empezaré el 3 de agosto. O sea, no sé cómo era exactamente, pero dijo, sí, bueno, ningún problema, pero intenta venir bien físicamente. La verdad que corrí un montón ese verano y a partir de ahí, pues vinieron las alegrías. Ya te digo, ¿eh? ¿7 temporadas estuviste? 6. 6 temporadas. 13 títulos, ¿eh? 6 temporadas, 13 títulos. No está mal, ¿no? Y es que además ese mismo año yo creo que fue el que, o sea, cuando yo tuve el accidente en Castro, me Ujú. habían hecho como una preselección para ir con la absoluta a Turquía, que había un campeonato, hice el visado y todo, claro, y tuve el accidente y no pude ir. Y yo, jolín, qué pena, justamente ha pasado y tal. Y justamente creo que fue la Copa de la Reina del 2012-2013, creo que fue ahí cuando me volvieron a llamar para ir con la absoluta para la concentración aquella que fuimos unas cuantas y dije, joder, al final ha sido de lo que ha pasado, ¿no? Del accidente a de repente justo cambiar mi vida, ganar títulos, a ganar el primer triplete y encima poder ir a la selección absoluta. ¿Cómo fue el tema de la selección? Porque hemos visto que creo que en la absoluta tienes como 3 o 4 partidos solamente, pero luego en la junior tienes muchos. Aparte del Sí, bronce, digo, como 20 y pico partidos con la junior. sí, en la junior, eso fue creo que el juvenil de tercer año y fueron como 2 años, yo creo que en junior, los campeonatos que tuvimos eso, el europeo y algún mundial, creo que fue o alguna cosa así. Pero luego, por ejemplo, para la absoluta me llamaron para una concentración que fue en Rumanía, que era como que estaban intentando probar a gente y tal, pero luego creo que llegaba algún campeonato así importante o que estaban haciendo. A ver, yo tenía delante mía a Vero Te iba- Cuadrado, a Begoña Fernández, en ese Claro. momento estaba Eli Chávez y que aunque fuera un poco más joven que yo, pues por altura también y por todo, ya había metido el pie un poco en la selección. Y ahí creo que también empezaron a llamar a Ainhoa Hernández. O sea, que es que al final yo tenía unas contrincantes bastante duras de roer, Claro. ¿no? Y Te iba yo a la decir verdad justo que eso, que igual coincidiste también en la época de las mejores pivotes de la historia. sí, De también yo creo España, que digo. lo que me perjudicó un poco, entre comillas, o sea, fue como en la generación en la que he estado yo, ¿no? Me explico. O sea, Vero y Bego yo creo que tenían 4 o 5 años más que yo, no sé exactamente decirte cuántos. Yo creo que Bego es del 81 y Vero del 82, creo, ¿eh? Bueno, pues no sé, creo que Vero es uno más, no sé, bueno, eso, pues O del justamente estaban 83, sí. ellas y claro, hasta que ellas se van a retirar o hasta que ellas van a bajar de nivel es muy complicado llegar. Y cuando ya me pilla a mí es como, vamos a hacer un cambio generacional para que dure Claro. tiempo. ¿Verdad? Que si llegas a ver que estoy hasta los 41 jugando, pues, pues había cuerda para rato, ¿no? Pero en ese momento fue, pues claro, a mí me tocó un Ya. poco mala suerte en ese cambio generacional, porque si te fijas, por ejemplo, de mi edad, no ha habido muchas jugadoras en la selección. Ha estado Marta Mangué, estuvo Dolo un poco, Dolo Sí. Martín, Maca, y que es un tampoco año menos que tú, para que es un y año menos, o sea, un poco así, ¿sabes? Lo que es verdad que ha habido salto generacional, que está súper bien, o sea, que al final, como también coincide con los Juegos Olímpicos que se habían clasificado justo en Londres, una cosa y otra, pues, pero bueno, que no tengo nada que reprochar y yo muy contenta con mis internacionalidades y con mis títulos, vaya. no, 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 claro, pero que al final eso condiciona la carrera deportiva. Quiero decir, es como ahora, me refiero. Imagínate ahora las pivotes, por ejemplo, de la selección junior. Joder, ahora mismo pensarán y dirán, joder, con las hermanas Chapchet, ¿sabes? Con Eli Cesario, que también es súper joven todavía.
con Kelly que viene también por ahí, o sea, me refiero, todas las pivotes de 16, 17 años dirán, madre mía, es que es imposible ser pivote de la selección. Sí, claro, o sea, es lo que yo creo que me pasó un poco, ¿no? O sea, no es ni por sacar excusas ni nada, que igual luego no hubiera No, no, llegado no, no, ni, no. Pues ni si a es que un no, entrenamiento de él, pero, excusas serían en ese momento, pero ahora mismo que sabemos pero es que ha verdad que, sido por Vero y ejemplo, Bego, sí, pero es que, o sea, por ejemplo, de esa concentración que fuimos, poca gente siguió después de la que fuimos, pues claro, estuvo Tidal Ola, estuvo más gente y tal. Y es verdad que probaron a gente, pero yo creo que se dedicaron a hacer un cambio generacional un poco más grande, ¿no? Un salto más grande, que es verdad que la gente viene pisando fuerte. Pero es lo que dices, ¿no? Que al final, pues ves estas pivotes tan jóvenes que están ahora y dices, "Uf, las que vienen, o sea, por debajo y alguna que por encima. Porque, por claro, claro. ejemplo, a mí María Zaldúa me encanta, Y no sé qué, pero María claro. Palomo también es más mayor María Palomo que también, pero Chapser, están ahí en claro. las edades, o sea que sí, que luego hay que entrar, probar y que luego, ¿sabes? Te puede pasar cualquier cosa, pero al final son unas generaciones que están ahí un poco en el limbo, ¿no? Como quien dice. Entonces, pues la verdad que yo creo que me pasó un poco a eso y como me pasó en Ichaco prácticamente, que estuvieron Bego y Vero por delante mía, luego estuvo Ana Bella y ahí, o sea, y Ambros ya me dijo, mira, es que tú todo el balonmano que tienes que saber lo sabes, pero necesitas jugarlo. Te recomiendo irte fuera, buscar un equipo donde puedas poner en práctica todo lo aprendido y ya está. Yo acepté encantado su consejo y lo agradezco mucho porque al final es donde ya empecé a despuntar. ¿Y la experiencia de jugar en el extranjero la tuviste? ¿Opciones? No sé. Tuve una opción que me llamaron del Ferenbaros, que es cuando estaba en Vera Vera, no me acuerdo exactamente si fue 2013, 2014 o así, o 2014, 2015, no me acuerdo exactamente. Y estuvimos a punto de firmar. Lo que pasó fue que como económicamente estaban yendo los clubes un poco para abajo, al final estuvieron valorando si pagar el transfer o no pagar el transfer. Al final decidieron quedarse con una pivote húngara y entonces ahí se me trucó un poco lo que es el fichaje y dije, bueno, continué en Vera Vera y sabía que contaban conmigo, continué allí, la verdad que no me arrepiento de nada, ¿eh? Lo que pasa es que sí que es verdad que se me queda un poco la espinita que podía haber buscado igual alguna cosa en el extranjero, podía tal, pero digo, bueno, también he estado bien, he estado cerca de la familia prácticamente siempre, que yo soy muy familiar y la verdad que no tengo nada que achacar. En 2020, con la pandemia y demás, anuncia retirada. De hecho, aquí tenemos una noticia de Noticias de Navarra. Y decía, Silvia Ederra se retira tras 28 años en el balonmano. La pivote de Estella Lizarra culmina una exitosa carrera con 13 títulos en 5 clubes y varias participaciones internacionales. No, no, no sabían la que se iba a liar, ¿eh? Sí, a ver, fue una decisión, es verdad que llegó la pandemia, nos pilló todos un poco de sorpresa y dije, va, pues es mi oportunidad para ponerme a estudiar oposiciones. Es verdad que iba súper tarde ya, porque los exámenes eran como ya en septiembre, noviembre y yo era febrero, o sea que tampoco, no soy una chata tampoco de la legislación y bueno, pero dije, bueno, y empecé y dije, "Uf, pues es que me está dando pereza ponerme aquí a entrenar en casa para llegar bien en septiembre y no sé qué. Y no sabía todavía cómo iba a estar el club, que eso, y hablaron conmigo. Y me hicieron una oferta un poco a la baja, porque yo tenía a mi pareja ahí en Logroño, yo creo que se pensaban que me iba a quedar sí o sí y no me gustaron mucho las condiciones y dije, mira, ahora mismo decido retirarme, no es la forma que me hubiera gustado retirarme en la pista, cosa que pude hacer después, porque no lo, pensaba que lo podía hacer, pero lo pude hacer después, pero fue como... O sea, llegó un momento que me estaban diciendo para renovar y no sé si con la pandemia también en muchas cosas dije, "Uf, es que no sé si me apetece. O sea, no... Y me pasó un tiempo sin ver balonmano, prácticamente. Después de eso, fue como, sí, como si de cabeza hubiera necesitado también un reseteo, que al final es lo que dices. Tras 28 años en balonmano, se dice pronto, ¿sabes? Que es que la gente me dice, ¿qué? ¿Te retiras? Y digo, a ver, que no es que tenga 41, es que juego más de 30, ¿sabes? Es que Claro, ya la edad, bueno, está en el DNI, pero ya el cuerpo ya lleva jugando mucho tiempo. ya te digo. ¿Y por qué vuelves? Además, me refiero a volver luego tan tarde, quiero decir. O sea, después, tan tarde quiero decir, después de 3 años retirada, que es difícil. Hay veces que estás un año y todavía estás en forma, sigues yendo al gimnasio por la inercia, te pica el gusanillo y demás, pero después de 3 años, y claro, otra vez Sporting, que luego te pregunto, pero otra vez al sitio clave. Pero ¿por qué decides volver a jugar? Pues fueron un poco, o sea, varias circunstancias, ¿no? Es verdad que al principio no me estaba picando nada el gusanillo de jugar, y ojalá, ahora van a jugar en División de Honor, digo, ahora que ya me he retirado, ¿sabes? Era un poco así, pero bueno, dije, tampoco tal. Y yo estaba trabajando en Logroño, en una clínica, y justamente me pasaron unas circunstancias personales
bueno, que lo dejé con la pareja, una cosa y otra, y dije, pues que, o sea, ¿qué hago ahora con mi vida? ¿Sabes? Digo, me voy a Estella, dejo todo, sigo trabajando, solo con el trabajo, pero claro, en el trabajo también estaba él, y entonces era un poco... Entonces dije, bueno, pues, ¿qué hace? Y justamente, claro, Juanjo era el entrenador, a mí Juanjo me había entrenado también en Castro, y me dijo, joder, ¿te apetece volver a jugar? Es que necesitamos una pivote, tal, no sé qué, se había lesionado justamente la Bosnia, una cosa y otra. Y yo, joder, es que físicamente, o sea, y estoy yendo al gimnasio, pero lo que es competir, correr y así, tampoco he corrido mucho. O sea, no estoy mal físicamente, pero pues, bueno, pues pruebas a ver si te apetece, tal, piénsatelo bien. Y al principio dije en octubre, uf, no, no sé. Y luego me iban como picando, ¿no? Picando, picando. Y yo ya veía como que era también una vía de salida, ¿no? Para pues, para un momento malo personal que estaba pasando, pues una vía de salida que al final el balonmano pues ha sido toda mi vida. Entonces es como un poco mi zona de confort, como quien dice. Entonces al final dije, bueno, pues sí, estuvimos que si noviembre hablando, me reunía con Diego, me reunía con Juanjo, ya no por temas económicos, sino sin más un poco pues para ver un poco qué intención había, qué idea había, claro, me decían, es que claro, estamos en División de Honor y necesitamos una mano porque no estamos ganando nada y un poco de experiencia porque al final es lo que nos está faltando un poco y tal. Y al final en diciembre se cuajó todo y ya el 2 de enero ya empecé a entrenar. Y a partir de ahí ya. 3 veces Sporting. ¿Qué significa para ti al final? Porque además, claro, en momentos muy concretos de tu trayectoria deportiva, creo que en la 2011, luego en el 18, luego otra vez en la vuelta, en la última, en el 23. Pues ha sido un poco como mi trampolín, ¿no? Como quien dice. La verdad que encantada cuando en 2011 estoy súper agradecida que me abrían las puertas para ver si yo podía seguir jugando a balonmano, porque la verdad que entrenando estaba, pero no es lo mismo que competir. Y ahí me abrieron las puertas y la verdad que encantada. Es verdad que cuando estuve en Veravera me estuvo llamando el presidente varias veces, me llamaba bien para ver qué tal estoy o para tentarme un poco para el año siguiente, ¿no? Siempre así, pero yo decía, joder, es que al final la que estoy contenta y tal. Luego me surgió que en Vera Vera justo me comentaron que no contaban conmigo, que no encajaba en el proyecto que querían. Y justamente me había llamado otra vez el presidente Diego y dije, bueno, pues mira, pues una oportunidad, pues ya para ir como un poco de retirada, ¿no? Estaban en plata ahí y un poco de retirada, pues decir, mira, pues ya cerquita de casa, estoy cómoda, estoy a gusto y tal. Y decidí ir otra vez. Luego es verdad que cuando la pandemia pues lo había dejado ahí y no me apetecía mucho y me ofrecieron como la oportunidad de volver a jugar en División de Honor y quizás volver a disfrutar o volver a hacer lo que no había podido hacer en pista, ¿no? Que era retirarme. Y claro, al final, claro, juegas un año, bueno, pues el siguiente y el siguiente. Y es verdad que ahora otra vez ha sido mi trampolín, aunque no fuera una retirada después de la operación del tumor de ovario, que otra vez, ¿no? Otra vez ha sido como en el Sporting. Ha sido un poco, pues eso, como un poco mi vía de escape. Una carrera de resiliencia, ¿eh? Ahora que está tan de moda esta palabra, pero a ti te viene que ni pintada, la verdad. La verdad que siempre he pensado en tatuármela hace muchísimos años, pero ahora digo, es que ya pierde hasta su sentido porque Ya. la tiene mucha gente tatuada. Pero es verdad que yo tampoco había sido tan consciente hasta que me lo han dicho ahora varias veces y digo, es que es verdad, no sé si resiliencia o cabezona, pero, pero bueno, con buenos resultados. Sí. Es que la gente la usa, yo qué sé, igual porque ha tardado el metro 10 minutos en vez de 3 y dices, Sí, no, es resiliendo. verdad que yo, o sea, he visto a mucha gente con esa palabra tatuada y tal, y siempre he dicho, Sí. joder, es una palabra o sea, que yo creo que me representa, pero, ¿sabes? Pero como que ya había perdido un poco su sentido por vérselo a tanta gente. Les digo, o igual en otro idioma, o igual tal, pero es como, sí que es verdad que es una palabra que me define, pero todavía tengo que encontrarle un poco ahí a ver cómo plasmarla. Has nombrado antes, Silvia, pues algún aspecto, como por ejemplo que antaño la gente joven no tenía tantas opciones como ahora, ha cambiado mucho la competición. Obviamente en el 2000, en principios de los 2000, cuando tú empezaste, incluso hasta 2010, diría 2011, esto era una locura con las estrellas que había en la Liga Española. O sea, la gente no es consciente que rumanas, noruegas, húngaras quisieran venir aquí, ellas directamente. Y luego hubo un bajón brutal cuando el éxodo de todas esas jugadoras se fueron al extranjero. Y ahora, bueno, o sea, está claro que estamos mejor que en el 2013-2014, eso está claro, pero estamos lejísimos del 2005, por ejemplo. O sea, pero lejos, lejos. En eso estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Muchas veces me dicen, bueno, si se mejora mucho, estamos ya casi. A ver, no. O sea, no, los que hemos vivido en aquella época sabemos que no. Hace poco estuve hablando en Morvedre
con Pili, la que jugaba en Ferrobus, la mujer de Gregorio, y me decía, es que no tiene nada que ver. Y yo muchas veces, o sea, este año, esta temporada, he llegado a pensar, no entiendo este balonmano. O sea, no es el balonmano que yo conozco, no es el balonmano que yo viví. Para mí, se juega otra cosa. O sea, es como, no sé si es que ahora igual es más físico, más, no sé, antes me parecía como más dinámico, más, no sé, como más estilo. Te iba a decir que aparte las normas, que tú has vivido también el cambio de las normas, que joder, para mí han condicionado el juego también, el tema del 7 contra 6, el tema de los goles de campo a campo, al final eso lo ha cambiado. Y el número de posesiones, ahora hay muchas más, claro. Hace poco lo comenté con mis compañeras, claro, lo que pasa es que algunas no sabían ni de qué les estaba hablando, de Claro, cuando se hacía el cambio portera-jugadora con el peto. claro. Eso sí que era tensión, eso sí que era ahí. Que servía, pero no servía, ¿sabes? Era un poco ahí. Sí, Sobre sí. todo igual para las inferioridades, más para otras cosas, pero jolín. Que no era lo mismo que ahora, no, sacas el 7, luego tiras de portería a portería. Antes me acuerdo que para tirar de portería a portería hacía falta primero fuerza y, y luego Sí, sí. echarle un par de ovarios, ¿no? Como quien dice. Pero sí que es verdad que han cambiado, para mí han cambiado muchísimo las normas. Yo hay normas que igual no hubiera puesto. Ahora también quieren cambiar, por ejemplo, la pegada del balón, que lleva no sé cuánto tiempo para quitarla. Digo, es que al final se va a perder espectáculo. Si ya se estaba perdiendo un poco de espectáculo con eso, al final yo creo que está perdiendo un poco el espectáculo que había antes, ¿no? Que al final yo creo que era como todo mucho más dinámico, mucho más, no sé. Yo lo veo diferente. ¿Y las Lo veo mucho más jugadoras? diferente. Perdón, Dime, lo veo dime. mucho más diferente el masculino, ¿eh? Que me parece más todo fuerza bruta, más... Por Mm, ejemplo, viendo la Final Four ayer, me parecía una diferencia de jugadores móviles dinámicos a lanzadores, de decir que sí, o sea, meten por fuerza, bueno, sí que tienen muchísima calidad, pero no sé, es diferente. Antes era como todo más, lo que te digo, más dinámico, más jugones, más, no sé. ujú. ¿Y las jugadoras? ¿Has notado algún cambio en los últimos 20 años? En la mentalidad, digo, de la jugadora, porque al final la sociedad también ha cambiado. Ahora hay tecnología, antes no la había. Eh, no sé, ahora hay una oferta de ocio mucho más grande que antes. Y no sé, supongo que ahora habrá menos jugadoras sabiendo también lo que da el balonmano de rédito. Habrá menos jugadoras que quieran dedicarse exclusivamente o sacrificarse tantos años siendo la prioridad el balonmano. Lo digo porque ha habido, yo recuerdo hace años que había renuncias porque tenías que ir a la junior y decías que no porque si no suspendías el examen, bla, bla, bla. Pues ahora yo creo que ha cambiado un poco, igual me pegan por decirlo, pero yo creo que ha cambiado un poco lo que es el compromiso y la disciplina, ¿no? De la juventud que viene. O sea, hace poco comentaba con jugadores, pues con Pili o con algunas que habían estado ya en división de muchísimos años en Ferrobús, en Osito, con Vero Cuadrado, le decía, es que, o sea, antes a ti te pasaban un balón, se te caía y te decía una rusa rumana, tal, decía, como se te vuelva a caer, no te vuelva a pasar el balón. Y ahora ves para tú el balón, se les cae y te miran con mala cara a ti, ¿sabes? Es como... Pero ya son muchas cosas. Lo que dices, por ejemplo, yo creo que antes el tema de los estudios y todo eso, hay pocas jugadoras igual que no... O sea, que se dedicaron igual solo al balonmano. Es verdad que ahí se veía más como más salidas, pero ahora yo creo que está habiendo como una pequeña confusión, ¿no? Yo creo que ahora que está subiendo un poco lo que es el balonmano, creo que hay jugadoras que están dejando un poco de lado los estudios y yo creo que es una cosa que no habría que dejar. Por mucho que te vayan a pagar más en un sitio, a pagar en otro, como que igual la gente está saliendo como demasiado pronto de sus casas, que me parece muy bien y me parece una oportunidad extraordinaria, pero sin dejar de lado lo que es los estudios. O sea, porque yo he vivido cosas de cerca así con jugadoras que dices, pues que es que me parece increíble. O sea, me parece increíble porque, claro, salen de casa tan jóvenes que es que yo, a ver, yo salí de casa muy tarde, yo salí con 26, 27, creo que fue cuando fue a Alicante. Y es verdad que vives una dimensión paralela cuando sales de casa. Pero, Mm. claro, yo ya tenía mi carrera terminada, tenía mis estudios, tenía mis cosas. Entonces yo creo que es un poco diferente, ¿no? Yo creo que ahora lo que dices, entre los móviles, las ofertas de ocio que hay, todo un poco, yo creo que no se llega igual a la disciplina de antes. Hombre, estamos viendo ya equipos División de Honor fichando gente de 16 años, 17, 18, 19, todos los veranos. Y claro, al final ha cambiado porque es lo de siempre también. Al final hay tan poco porcentaje de jugadoras españolas que pueden vivir de esto, digo bien a nivel internacional, porque al final, mira, hay 20 jugadoras en la élite europea. Realmente, si lo piensas, entre Hungría, Dinamarca, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia, por aquí, por allá, esos 8 o 10 países, hombre, esa gente que obviamente sí que va a vivir de esto y va a poder ahorrar, quiero decir, del balonmano, pero la gente de España
Por muy Ahí, bien ahí que ya. cobren, me refiero a los 5 mejores sueldos de España o las 5 jugadoras que mejor cobren de España, podrán vivir bien al día, pero ya está. Sí, sí, yo he estado 20 años jugando a nivel profesional y me ha dado para sobrevivir, o sea, no Eso para te iba a vivir. decir. ¿Sabes? Y, O sea, yo tengo muchos ahorros, soy ahorradora, estoy trabajando, estoy haciendo y cosas, tú has pero estado en equipos buenos, quiero decir, que hay tuve gente que no suerte está nunca en equipos hubo, así. sí, que hubo una época que cobré bien. O sea, no como sueldos que igual vas al extranjero, no, pero no cobré nada mal. Pero claro, Puedes decir, ahora que ya ha pasado el tiempo, cuál ha sido, sin decir equipo ni época ni nada, pero cuál ha sido tu mayor sueldo en un mes y tu menor sueldo en un mes? 1.800 en un mes el mayor y menor. Claro, depende si es plata, si es oro o si Ya, es claro, en claro. división de honor. Depende si cobrabas o no también en algún sitio. También eso, sí. Que a veces era cero el menor. El 1.800 2.000 igual se convirtió en cero. Después, entonces si lo prorrateas, ¿no? Y luego, pues no sé si el mío igual 600 800 por ahí. Bueno, 600 700 yo creo que sería el menor. Pero sí que ha estado un poco la cosa, eso que al final, si tienes Y gastos de aparte, jugadora, sin decir jugadora, pero el sueldo que tú hayas sabido, porque te lo hayan dicho directamente la persona o lo que sea, más alto que has visto en España, no lo sé a ciencia cierta, pero yo creo que alrededor de los 4.000. 4.000. Vale. A ver, es que Es que hubo cuando... una época que, ojo, Claro, es no, que no, no, no. Es que yo digo que la gente en el 2000 y pico ha cobrado Es que mucho ahí más estaban, que sí, eso. estaban más Claro, físicas que 4.000, es que me he bajado un poco ya al 2010, 2000 claro. tal, claro, porque yo empecé. Yo te digo que cuando pasó lo del Ichaco, que además se publicó el concurso de acreedores y todo el tema, ahí al final por la deuda se podía sacar un poco, al final dividiendo los salarios de las O sea, cuadras. Y igual yo hasta digo que en 8.000 ese yo creo que igual Ichaco, llegaron, claro, pero. yo digo que en ese Ichaco había gente que cobraba 7 y 8.000 euros. A ver, es que estaba Turey, ¿eh? O sea, la Sí. rusa vino de Rusia al Ichaco. Eso para mí fue uno de los Sí. mejores, o sea, de los fichajes más locos que yo he visto en mi vida. Sobre todo también porque era rusa, que era difícil, que al final, Sigma la en esa conocía porque había época, jugado contra ella en la selección, ¿sabes? Porque es de sí, mi edad, justo, y habíamos ya jugado ves, en contra y tal, una y locura. sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, a Bueno, ver, es que fueron y sueldos impresionantes, pero yo de primera mano tampoco sé decírtelo. O sea, se ha oído muchas claro, cosas. También sí, cuando sí, estaba sí, las sí. Proxagunto también me parece que eran unos sueldos estratosféricos, pero claro, Hombre, las como nunca los extranjeras, he claro. vivido, Ya, como nunca los ya. he vivido, no sé decirte cuántos Sí, ceros había. sí, 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 sí. Pero había bastante seguro. ¿Y ahora qué? ¿Qué tienes pensado? O sea, ¿no, ¿quieres vincularte de alguna manera al balonmano o no? ¿O prefieres que no? En principio no, en principio yo creo que necesito un tiempo de resetear un poco la cabeza, de tal, porque por ejemplo muchas veces me han dicho que puedo ser, o sea, que puedo ser, claro, porque no soy entrenadora, que al final he vivido mucho balonmano, que sé mucho balonmano y digo, "Uf, es que ahora mismo yo meterme, bueno, me pasó cuando era jugadora, que dije, es que ir a, o sea, hacer el curso durante un mes entero, otra vez verano, que es el único mes que tengo entre comillas libre, Mm. pues me daba pereza. Y ahora que lo he dejado es como, necesito que yo creo que un poco resetear la cabeza, que al final han sido muchos años, han sido muchas cosas, ha sido mucha resiliencia, como has dicho antes, que parece que no, pero eso luego se lleva, ¿eh? Se lleva a cuestas, que no es que digas, "Buah, me he recuperado y ya está", todo, porque luego cuando te recuperas de una cosa bien, esperas que vas a jugar mucho y cada vez juegas menos, dices, hostia, ¿ha merecido la pena todo el esfuerzo que he hecho? No, que al final siempre merece la pena el esfuerzo, ¿eh? Salga mejor o salga peor, pero siempre merece la pena, pero son cosas que dices... Jolín, ¿sabes? Entonces te queda un poco así. Entonces yo creo que necesito un poco de resetear, de desconectar y la verdad que he tenido suerte porque estaba trabajando en campaña de renta y me han llamado de unas listas de nivel A, que hice de TAP económico y empezaba a trabajar hoy. Ahí en principio es una Muy sustitución, no bien. sé para cuánto tiempo será. Se escucha que igual hasta diciembre por lo menos y digo, bueno, Bueno. solo sustitución, pero la verdad que muy contenta porque todo el mundo me decía, ¿y ahora cuando tengas el balonmano, qué vas a hacer en agosto y septiembre? Y yo, "Pf, no sufrir la pretemporada, que era lo Hombre, peor". claro, ir a la playa. Sí, pero luego, vale, si mantienes la cabeza ocupada, al final yo creo que todo se lleva, ¿eh? O sea, que al final yo cuando lo dejé, ya te digo, en la pandemia tampoco fue un drama. O sea, sí que al principio Ya, decías, "Buah, pues lo echo de menos", pero no fue. Como ya tengo un poco de entrenamiento de eso, cuando la pandemia ya no es ya. tan duro. Pero vas a ver, o sea, ¿tú crees que vas a ver, vas a seguir la liga en plan, digo semanalmente, ¿eh? No estar conectada en plan de ver la clasificación o ver cómo ha quedado el típico equipo en el que has estado el sábado, sino seguir la competición. ¿Crees que la vas a seguir o no?
Pues sí, y no, me explico, porque como que hay jugadoras que se han ido a otros equipos, hay, por ejemplo, Tati que lo ha dejado que, bueno, pues ya iremos a ver a no sé quién, ya iremos a después, un poco más compromisos, pero más de aficionada Ya. de fuera, ¿no? De peñista, como quien dice la cosa. A ver, seguro que al final sigo un poco, también estoy, o sea, expectante a ver si el Betis al final puede jugar Europa o no puede jugar Europa por tema económico para no pillarse los dedos. Al final está aquí al lado también. ¿Pero El ha salido Sporting es algo en una prensa? ¿Ha confianza. salido algo en prensa? ¿Algún SOS No, o algo o no? Ah, vale, vale, vale. no, salía que sabían la fecha que tenían para decirse, pero no han dicho nada todavía, o yo no lo he leído, vaya. Me imagino que están haciendo sus cuentas, sus cosas. El otro día tuve un galardón de la Federación Navarra Sí, de es verdad. Balonmano, estuvimos hablando un poco ahí, pues con Andrés Gard, el presidente de la Federación, con el presidente del Betis, todos los que estaban ahí, pues un poco eso, ¿no? Que están mirando que está muy bonito poder jugar Europa, pero tampoco se quieren pillar los dedos porque ha costado mucho que un equipo de Navarra, que es una comunidad al final pequeña, llegue otra vez a la élite. Mira lo que ha pasado con Anaitasuna. Ya no que el masculino haya descendido, sino que económicamente tienen deudas. Entonces, yo creo que están un poco con pies de plomo, ¿no? A ver qué pasa. La verdad que todavía no se ha dicho nada. Yo ojalá puedan jugar, pero lo que te digo, siempre y cuando no se pillen los dedos en tema económico. Pues veremos qué pasa y nada, te agradecemos la charla, como siempre. Gracias por tu carrera. Siempre decimos que al final jugadoras como vosotras que habéis estado tanto tiempo sois referentes para muchas niñas y eso es lo más importante, que tengan por lo menos espejos y ejemplos donde mirarse. Y que sepas que no he dicho tus goles ni tus partidos en División de Honor porque en la guía saben, ¿no? Indignada me hallo. Vale, Que a vale. mí me hacía gracia porque no sé qué, 100 partidos, no sé qué, no sé cuántos goles. Y yo, bueno, no habré llegado a los 100 partidos yo en División de Honor. Es verdad, como luego cambio, que si era ABF, que si luego No, no, era no, pero eso da igual, AFEBAL, eso da igual, que eso da luego era no igual. sé La qué, historia yo está en dije, que tu ficha empieza en 2011, creo. Entonces, claro, no hay bueno, nada que también es hacer. verdad que fue como volver a nacer con el accidente, entonces se lo puedo perdonar. O sea, tengo Vale, como vale. doble vida, ¿no? Pero No, la verdad que estadísticamente, claro. yo lo veía y decía, pues no entiendo, digo, pues no habré llegado a los 100 partidos, digo, no sé, o sea, No, estás era... a punto, estás a punto. De hecho, tienes que volver para llegar a 100. Mira, no me lo digas Que dos te den un veces, ¿eh? poco la plaquita. A mí ni camiseta de 100 partidos, ni placa, ni nada. En fin, Silvia, que lo dicho, un placer hablar contigo un rato, que El te placer vaya es muy mío. bien a partir de Muchas ahora la gracias. vida. Y si te enganchas mucho y sigues mucho y quieres aquí soltar cosas, yo te llamo el año que viene, ¿eh? Desde Yo el Tuyen. encantada, sí, ya iremos hablando. No te preocupes porque por él la tengo que bajar seguro, o sea que... Venga, pues nos vemos. Cuídate Muy bien. mucho. Venga, Un igualmente. beso. Un Chao. besazo. Chao. Chao.